Bueno, vamos a continuar con el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Bueno, aquí encontramos el cambio que hubo en la vida de Moisés. Encontramos a Moisés, que era un príncipe de Egipto, y bueno, ahora le vemos como un pastor, como un pastorcito de ovejas. Y esto todo en el plan de Dios, porque estaba en Horeb. Horeb significa destrucción o desolador. Y esto nos muestra que Dios quería destruir en Moisés todo el pensamiento, toda la manera que trajo del mundo. Para el mundo sería algo muy malo, sería mirado con malos ojos, que una persona preparada, capacitada como Moisés, ahora fuese pastor de ovejas. Él, como habíamos dicho, sabía muchas cosas, era preparado en idiomas, en el arte, en cultura, en estrategia de batalla, era preparado en leyes, era preparado con la preparación de un rey. Pero eso no sirve realmente en el ámbito espiritual. Vemos que todo eso no le sirvió a Moisés para libertar a su pueblo. Por eso vemos que Dios tenía que formar la vida de su siervo. ¿Y cómo le formó? Le formó como pastor, siendo pastor de ovejas. Y muchos de los hombres que Dios utilizó en la Biblia encontramos que fueron así, hombres de campo, hombres que estuvieron en lugares muy bajos, con experiencias naturales, que luego fueron la base de su experiencia espiritual. El hermano Guillermo fue bombero, fue soldado, y siempre da gusto escuchar, porque todo se aplica, hermano. Porque acá tampoco en la guerra espiritual podemos correr, podemos tener confianza en nuestro general, que va delante de nosotros y levantar la bandera. Y así también fue con estos hombres de Dios. Muchas veces vemos que fueron sacados de su lugar para tomar lugares humildes. Quizás ellos tenían cierta posición, pero no sirvió para andar o para hacer la voluntad de Dios. Y encontramos, primeramente, podemos ver por lo menos 2 o 3, hay muchos, pero vamos a ver a Jacob. Encontramos a Jacob que cuando huyó de Esaú, trabajó 14 años como pastor de ovejas. Y esto es para comprar esposa. Y vemos que esos años de pastor, este joven cuando salió huyendo. Este joven realmente era una persona que iba de acá para allá, pero note que los años trabajando como pastor fueron moldeando el carácter de Jacob. En Génesis capítulo 33 encontramos el encuentro de Jacob y Esaú. Y dice
el verso 12. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Otra vez, Esaú quería recuperar lo que había perdido. Quería agarrar la delantera, la carne. Pero note los años de pastor, cómo se vieron en la vida de Jacob. Jacob estaba más sosegado. Y vemos su respuesta en el verso 13, dice, y Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco. Sin duda, Jacob tenía el paso redoblado para caminar, pero no iba a ir a su paso, tenía que ir al paso de la oveja. Encontramos que Dios había transformado a Jacob en un pastor, un hombre sagaz, un hombre ahora piensa en las ovejas. Y dice, vamos a ir poco a poco, porque las ovejas son recién paridas, dice. Yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a Seir. Y esto lo vamos aprendiendo también en lo espiritual. Muchas veces queremos llevar a la congregación, a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, al paso que vamos nosotros. Y tenemos que ir poco a poco. Nos debemos forzar. El espíritu del pastor es ese, va al paso de la oveja. Nada que ver con el Jacob que salió y veía qué oportunidad tenía y nada que ver. Él podría haber ido solo y pensado en él, pero ahora él tiene corazón de pastor. Y eso es lo que hace realmente tomar de la mano del Señor a veces las circunstancias que a nosotros no nos gustan, porque sin duda a Moisés no le habrá agradado tanto, habrá sentido la diferencia de Egipto y Madián. 40 años pasó en Madián, tomando un lugar muy humilde. También encontramos en Amós, vamos a ver en el libro, la profecía de Amós. Este es otro caso muy precioso, porque Amós era un profeta del reino del sur, pero fue a profetizar al reino del norte. Y en el reino del norte dijo Elías, solo yo he quedado, dice. Así pensó Elías, porque Jeroboam tenía todos profetas y sacerdotes pagos. Y en el capítulo 7 de Amós le da 3 visiones al reino del norte, mostrando que estaban edificando mal. Y se levantó en el verso 10, vamos a leer del capítulo 7 de Amós, entonces el sacerdote Amasías de Betel. Bueno, este Betel y Dan eran los lugares donde estaban los altares de Baal. Por eso acá aclara, este no era un sacerdote de Jerusalén. Los sacerdotes tenían un solo lugar, Jerusalén. Allí estaba el templo. ¿Qué hacía un sacerdote en Betel? Este era un falso sacerdote, asalariado por Jeroboam. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, note que tiene un lindo nombre, casa de Dios, pero hay otro Dios ahí. Envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras,
Así es cuando el corazón del hombre se endurece contra la voluntad de Dios, contra la verdad. La palabra, por más verdad y dulce que sea, se transforma en insoportable. Sí, hermano, es como que le pones sal en la herida. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Bueno, cuando vemos, Amós no había dicho esto. Esto era una verdad, una media verdad. Torció la palabra que Amós había dicho. Y dice el verso 12, y Amasías dijo a Amós, note que le avisó al rey, para que el rey se levante contra el profeta de Dios. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tu tierra, andate a tu tierra, dice, andate a tu tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Sin duda este profeta, este sacerdote, falso sacerdote y falso profeta, pensó que Amós estaba allí por alguna conveniencia, igual que él. Dice, profetiza allá, que te paguen entre los levitas, dice. Dice el verso 13, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey. Era santuario totalmente edificado por Jeroboam, capital del reino. Y me gusta la respuesta de Amós. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta. Él era un profeta de Dios. Él no necesitaba llamarse profeta. Yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, dice. El boyero, el que anda con el güey. Así se veía, hermano. Un hombre de campo. Y dice, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Esto es lo que hace, hermano, el pequeño lugar. Cuando el creyente pasa por la humillación, y a mi carne no le gusta, hermano, tomar el lugar de boyero. Mi carne quiere ser grande, quiere que se le reconozca. Pero entendemos que eso no sirve. Eso tiene un alcance muy limitado. Entonces, note que aquí la respuesta de Amós dice, yo no soy profeta. Yo no soy un profeta de la clase de profeta que vos conocés. Asalariado, puesto por un hombre, un falso profeta. Sino que yo primeramente fui boyero, dice. Yo cuidé ganado mucho tiempo, dice. Cuando nosotros entendemos que fuimos probados y aprobados por Dios, es más fácil, hermano, profetizar. Es más fácil dar la verdad. Porque hay un carácter. Note que Moisés, el problema de él cuando él obró y mató al egipcio, era que él no estaba confiado que estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque le faltaba la experiencia de Amós, de Jacob, que tuvo David, la que tuvo Pablo en el desierto de Arabia, la que tuvo Ezequiel junto al río Quebar, la que tuvo Isaías cuando tuvo la visión en el capítulo 6 de Isaías, la visión de que él también estaba bajo ay. Él venía diciendo, ay de Israel, ay de Israel. Y en el capítulo 6 dice, ay de mí, dice. Esa experiencia donde Dios nos muestra nuestra incapacidad, donde Dios muestra que nuestra inteligencia, nuestra formación cultural, nuestra casta, nuestra procedencia, no sirve de nada.
Nos damos cuenta que necesitamos pasar por la escuela del Señor. Pasar por la escuela del Señor. Y es dura la escuela del Señor, pero vale la pena. Nosotros acá estamos enseñando la palabra, hermano. Pero para que usted sea útil, usted va a tener que salir de acá, ir a su casa, a su trabajo, a su escuela, donde vaya, y va a tener que pasar por la escuela del Señor. Y nosotros somos instrumentos que enseñamos esto nomás, hermano. Pero el crecimiento, la revelación, la preparación, la formación en su vida va a venir directamente de Dios. Y eso es lo que a usted le va a dar la confianza el día de mañana para hablar la palabra con confianza. No importa a veces lo que piensen los demás. 40 años Dios tuvo que destruir la obra de Egipto en el corazón de Moisés. Y para muchos de nosotros 40 años es mucho. 40 años, hermano. ¿Sabe lo que es 40 años? 40 años. Y dice que él llevó las ovejas a través del desierto. Y esta palabra a través significa al fondo, a la parte más atrás. Esta experiencia del desierto, de la parte donde nadie nos ve, bueno, templa el carácter de un obrero. Ningún verdadero obrero, va a ser un verdadero obrero sin esta experiencia. La formación de Egipto a Moisés le iba a servir para manejarse en Egipto. Algunos creen que por tener estudio, o por tener dinero, o por tener un apellido, o por ser hijo de un pastor, eso le va a llevar a ser obrero. Pero eso, hermano, no sirve de nada. El llamado, la preparación y luego el enviar viene de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 dice en el verso 3, pues podemos leer desde el verso 2, podemos leer. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, si anduviésemos carnalmente, conforme a los sentidos naturales. En Egipto se maneja así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y esto es lo que tenía que aprender Moisés. Porque en Egipto podemos manejarnos carnalmente, porque qué mejor un carnal para otro carnal. El hombre natural razona, es carnal, y si usted se maneja carnalmente, con el hombre natural va a andar de 10. Pero él tenía que estar al frente del pueblo de Dios, y él iba a tener que pararse delante del Mar Rojo y levantar la vara, y en algún momento iba a tener que golpear la roca, y en otro momento iba a tener que ver una nube de día y una columna de fuego de noche, y tenía que aprender a aceptar la voluntad de Dios, a ser guiado por Dios, a andar por fe. Y nada de lo que él había recibido en Egipto le iba a servir para ser un siervo de Dios. Por eso Dios lo lleva a Horeb y lo destruye allí. Porque las armas, verso 4, de nuestra milicia no son carnales, no son métodos, no son formas,
No son consejos carnales, maneras de hombres, sino son armas poderosas espirituales, poderosas en Dios, porque son espirituales, para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que vemos que iba a ocupar otro lugar. De ser, el mejor de Egipto, Moisés iba a pasar a ser pastor de ovejas. ¿Quiere servir al Señor, hermano? Bueno, gracias a Dios. Y ahora hay un problema en Egipto siendo pastor de ovejas. Génesis 46, en el verso 34. Entonces diréis, José le enseña a sus hermanos cómo hablar a Faraón. Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Moisés era príncipe, sin duda caminaba y algunos se inclinaban, y ahora es una abominación. Si Dios va a usar su vida, usted va a pasar por las mismas cosas que pasó Moisés. ¿Qué estás haciendo? Voy a la iglesia, estoy estudiando la palabra. ¿Cómo? ¿Y te dan algún título ahí? ¿De qué te recibís? Y nosotros no damos título. El título lo da el Señor. Pero para el mundo lo más lindo es jactarse de su preparación que tiene para enfrentar la vida, tanto comercialmente o culturalmente. Una persona que se prepara para la vida tiene un lugar en el mundo. Para el mundo no tiene sentido una persona que se prepara para Dios. Es sin sentido, es abominación. Para abominación tenemos a los pastores en Egipto, y eso mucho no ha cambiado. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 4, en el verso 9, cómo ha cambiado la iglesia. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como los últimos, como a sentenciados a muerte. Un sentenciado a muerte no tiene mucha vida por vivir. No va a gastar su tiempo, no le regalaría nada, porque no tiene mucha vida por vivir. No aprovecha su vida. Así miraban a los cristianos. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables. Los corintios querían utilizar un poco de filosofía, de sabiduría del mundo, para tratar de no ser tan despreciado por los sabios que les rodeaban. Ellos estaban ahí en Corinto.
Ellos querían tratar de sacar un poco de el peso de la cruz. Mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, la escoria de Egipto, el desecho de todo. El gran siervo de Dios, dicen los carteles, el gran siervo de Dios. Grande, dice el nombre. El otro día estaba yendo por la Monteverde y el cartel estaba la foto del pastor grande y decía el nombre del pastor, ministerio fulano de tal, y ahí quedó. Los corintios. ¿Cuántas veces, hermanos, confundimos? Cuando Dios quiere preparar a un instrumento, no le prepara por un camino para ser popular. Este es el camino más impopular que usted haya decidido recorrer. Si usted quiere aprender especialmente el Evangelio de Pablo, el Evangelio de la Gracia, tiene que estar preparado para la impopularidad. Porque el siervo no puede ser mayor que su Señor. Si al Señor lo rechazaron. En 2 de Timoteo, capítulo 4, en el verso 10, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Vemos a Demas, un compañero de Pablo. Y mientras andaba con Pablo era despreciado, el desecho de todos los que anuncian este evangelio. Pero se volvió a Egipto. Y nos damos cuenta por qué se volvió a Egipto, por el significado de su nombre. Demas significa popular, viene de demos. Este quería estar bien con todos, quería ser popular. No es un camino para alguien que quiere ser popular. Dios tiene que destruir. Vemos en la vida de Saulo. Saulo significa grande, pero después dice, ya dejó de ser Saulo, ahora es Pablo. Y así vemos, hermanos, que esto no es para hacer cosas grandes, pero tenemos una esperanza. Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, dijo. Damos gracias a Dios. Por eso vamos aprendiendo, hermano, a no desechar la humillación. En el último lugar, tenemos que apreciar, hermano, ese lugar, porque es el lugar de preparación. Dios tiene que sacar muchas cosas de nosotros para poder utilizarnos. Porque si Dios nos va a utilizar en debilidad. Él va a ser fuerte en nuestra debilidad. Y vamos a tener que aprender, realmente como dice en Hebreos, dice que sacaron fuerza de la debilidad. El secreto de un ministerio próspero es saber que la fuerza de un obrero, la fuerza de un vencedor, de un corredor, está en su debilidad. Cuando entendemos que cuando somos débiles somos fuertes, bueno, ahí, hermanos, vamos por buen camino. Pero si nosotros pensamos engrandecer nuestra carne, levantando un monumento, si es posible, por ahí, bueno, poco vamos a hacer útil a Dios.
Verso 2. Vamos a seguir leyendo. Un poquito más. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Note la manera de hablar de Moisés. Sin duda Moisés estaba ahí quizá caminando y de repente dice, iré a ver esta grande visión. Le llamó la atención algo a Moisés. Y esta era una visión, como vamos a ver, especialmente de la gracia de Dios. Porque esta zarza representa a Israel. Israel, que desde que fue creado está siendo consumido. Parece. Arde en fuego, pero no se consume. Esto es realmente la muestra del poder de Dios, porque el fuego representa la lucha que no destruye al creyente, sino que más bien lo purifica. ¿Y qué hace? Bueno, quema la escoria. Y con esto Dios, el mensaje que quería dar era que Israel siempre va a existir. Israel siempre existirá. Por más que el enemigo, sabemos que todavía se tiene que levantar y todavía esta nación tiene que pasar por un momento el momento más difícil. Pero esta es la nación de Dios. En Isaías capítulo 43, en el verso 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Ahora, ¿en qué forma Israel era testigo de Dios? Si en este libro encontramos que Israel era desobediente, que Israel iba detrás de dioses de las demás naciones, ¿en qué forma Israel era testigo? Por su sencilla y simple existencia. Israel existió, existe y existirá. Ellos son la realidad más contundente de la existencia de Dios. ¿Sabe por qué Dios existe? Porque allá en el Medio Oriente hay una nación que se llama Israel. Busque a Moab, busque a Amón, busque a los filisteos. Esas naciones dejaron de existir, pero Israel todavía existe, porque tiene que existir para ser testigo del verdadero Dios. La zarza va a arder, pero no se va a consumir. ¿Y desde dónde Dios le habla a Moisés? De en medio de la zarza. Y ahí vemos el por qué también no puede ser consumida. Porque Dios está con su pueblo. Oh sí, hermano. Hermosa es la palabra. Qué confianza le habrá dado ver a Moisés esta zarza. Se levanta la lucha, pero Dios no puede fracasar. Por más que tenga mucho que purificar en su pueblo, ¿sabe por qué arde? Porque todavía tiene
que purificar, hay cosas que quemar. Pero aún así, Dios le habla a Moisés de en medio de la zarza. Muchas cosas nos pueden faltar en nuestra vida, pueden faltar que Dios mejore, que Dios transforme. Y Dios es fuego consumidor, dice Hebreos. Pero esto no está hablando del fuego del juicio eterno. El fuego al creyente no le daña, porque el creyente es como el oro, tiene la vida de Cristo. ¿Y qué hace el fuego con el oro? Lo afina, lo hace más fino. Hay oro de no sé cuánto quilate y hay oro de más quilate. Y el que pasó por más temperatura es el que menos escoria tiene. Y así como dijimos, habíamos hablado de Job. Vamos a ver en Job capítulo 23, en el verso 10. Nuestra vida es igual que la vida de Israel. Dios obra por medio del fuego. Podemos leer desde el verso 8. Y en la lucha cuesta ver a Dios. Y dice Job: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Dios estaba con Job, pero Dios no era visto por Job en medio de su circunstancia. Él no podía ver a Dios en su circunstancia. Y ese es el problema muchas veces. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Ahí está hablando la vieja creación de Job. Job es una persona con dos ánimos, hombre de doblado ánimo. Verso 10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Acá está hablando la nueva creación de Job. Y así realmente Dios hace. Dios permite que nosotros pasemos por diferentes fuegos. A veces el creyente dice: ¿cómo puede ser? Si yo hago la voluntad de Dios, me tiene que ir todo bien, si yo me congregué esta semana. Pero tenemos que aprender a gloriarnos en la tribulación. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me enferme? ¿Cómo puede ser que haya perdido el trabajo? ¿Cómo puede ser que ahora me pelee, se levante una contienda en el hogar? Si estoy estudiando la palabra. Al final, vos vas a estudiar la palabra y en vez de venir más santificado, y bueno, hermano, la palabra, ¿sabe lo que va a hacer? Va a manifestar la carne. Pero eso no nos tiene que desanimar, porque ahí aprendemos lo que somos en la carne. Pero así como aprendemos lo que somos en la carne, tenemos que aprender lo que somos en la nueva creación también, porque eso es más importante. Aprendemos a ver nuestra carne para aprender a juzgarnos y a depender del Señor. Pero aprendemos lo que somos en la nueva creación para poder pararnos y vernos aceptos continuamente delante de Dios. Para poder ser dependiente momento tras momento de su gracia. El fuego quema la carne.
muestra nuestra verdadera apariencia. En el fuego, hermano, sale la escoria, lo más feo de nosotros. Pero Dios nos sigue amando, porque Él ama la nueva vida de nosotros. Y eso es tan importante entender. Dios no abandonó a Israel, por más que Israel le dejó, le menospreció, le cambió. En Oseas capítulo 11 encontramos una declaración con mucha fuerza que Dios hace de su pueblo. Oseas capítulo 11, verso 9. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira. Este ardor significa este ardor destructivo, ya para destrucción total. Ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. El santo, ¿en dónde? En medio de ti. Ninguna nación puede destruir a Israel. Acá vemos la razón. Porque Dios está allí. Si usted ve en el libro de Ezequiel, la gloria de Dios, vamos a ver estos versos, pues vale la pena. 5 minutos más. Ezequiel, capítulo 10, en el verso 18. Israel había metido ídolos dentro del templo y la gloria de Jehová permanecía en el templo. Qué raro. Y dice en el verso 18, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Se empezó a mover la gloria. Capítulo 11, verso 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ya se alejó un poquito más la gloria. Y así hasta que la gloria de Dios desapareció totalmente de Israel. Y muchos pensarían, bueno, ahora vamos a hacer todo lo que queremos con esta ciudad. Pero acuérdense que Dios le dijo a Siria, vos sos un báculo nomás. Pero cuando termina el libro de Ezequiel, capítulo 48, el último versículo de este libro, mire cómo termina. En derredor, hablando de la ciudad, tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Y qué significa Jehová Sama? Jehová está ahí. Al final, Dios nunca abandonará a su pueblo. Dios puede permitir la lucha. ¿Por qué Israel no desapareció? Porque Jehová está allí. Jehová es por su pueblo. Jehová es por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios nos abandonó? Sin embargo, Jehová está allí. ¿Cuántas veces pensamos que Dios no nos escucha? Pero Jehová está allí. ¿Cuántas veces el enemigo viene a decirnos cuántas cosas? Pero Dios habla a Moisés de en medio de la zarza. Jehová está allí. Jehová está allí por gracia. Jehová está allí por la justicia de Cristo. No es que está en el aire esto, no. Hay un fundamento. La justicia, la gracia, la fe.
las promesas de Dios hechas a Abraham. Bueno, tomamos 10 minutos y continuamos.